¿Qué otros elementos pueden aportar una empresa para impulsar el desarrollo de una sociedad? Además de la innovación, pues la innovación implica muchas cosas, pero desde luego el territorio que tenga personas formadas, que tenga personas con conocimientos, pero sobre todo que tenga personas con actitudes positivas. Es decir, el conocimiento puede quedarse en un puro diletantismo, es decir, yo sé mucho y continúo aprendiendo más, pero con lo que sé no hago nada. O puede ser un conocimiento transformador, que es el conocimiento que aporta realmente capacidades de mejora a la sociedad. Euskadi ya apunta hacia la innovación y a tal efecto ha creado Innovask, la Agencia Vasca de la Innovación. ¿Es Euskadi un territorio productivo en sus diferentes niveles? Y si es así, ¿a qué se debe? ¿Qué le caracteriza a esta tierra, no? Sí, Euskadi tiene un grado de competitividad aceptable, pero la cuestión es que cada vez tenemos que compararnos más no con el entorno próximo, sino tenemos que compararnos con cualquier parte del universo. Y entonces ya en esa comparación pues tenemos espacios de mejora notables. Yo creo que se ha hecho la historia de Euskadi, la historia del desarrollo, la historia de transformaciones, de las distintas transformaciones que ha sufrido la sociedad. Es una historia cargada de éxitos y, por tanto, merece el reconocimiento a todas las personas que la han hecho posible. Pero hay un principio, y es que jamás se alcanza una meta. En el mundo económico y hasta en el mundo personal es como si estuviéramos en una carrera ciclista, pero cuyas etapas no terminan, solo hay sprints bonificados. Entonces, atravesada una etapa, aparentemente llega el momento del descanso, en esta transformación no hay espacios para el reposo. Por tanto, tenemos que aprender a estar en tensión permanente, pero la tensión es saludable, no es algo malo. La tensión es aquello que nos hace vivir y tenemos que darnos cuenta no cómo estamos situados en relación a las medias de otros territorios, sino cómo estamos situados en relación a los territorios punteros de cualquier parte del mundo. ¿La participación del ciudadano de forma aislada contribuye al desarrollo? ¿O cuáles son los mecanismos que efectivamente la propician? Hay algo que yo creo que es fundamental para aquella participación y es que haya liderazgos. No un liderazgo, sino múltiples liderazgos. En general, las personas que constituimos una sociedad nos movemos en función de qué espacios de referencia encontramos. Las grandes transformaciones del mundo no se han hecho nunca porque de pronto el conjunto de la masa cerebral de esa comunidad ha descubierto que deberíamos caminar en aquella dirección, sino porque hay grupos minoritarios de personas que tienen capacidad para entender cuáles son las aspiraciones de ese colectivo y devolvérselas planteadas en forma de proyecto. Y eso es lo que hace progresar.